Muy pero muy buenas tardes, bienvenidas a mi clase número 11 de cómo darte prioridad y recuperar la pasión por tu vida. Y el día de hoy la clase es acerca del sufrimiento. Es cómo el sufrimiento no te deja darte prioridad, porque nos mantiene sometidas, mujeres. Y quiero comenzar con una historia que quisiera que la adaptáramos un poquito a nuestra realidad. Dicen que en un reino muy lejano había un rey donde pues su gente lo idolatra, se hace lo que el rey diga, ¿cierto? Sea lo que sea justo, sea injusto, lo que sea. Pero resulta que ese rey, cuando era joven, se cayó de un caballo y este señor quedó paralítico. Pues le tocó andar en muletas, a este señor y no podía. O sea, no pudo como controlar eso y le daba envidia ver a los ciudadanos o ver a otras personas que estuvieran caminando. Y entonces adivinen qué hizo, aprovecharse del poder que tenía y lanzó una ley nueva, y era que a partir de ese día todo el mundo, todo el reino tenía que usar muletas. Entonces pues absolutamente todo el mundo en efecto empezó a usar muletas para hacerle caso a esta persona pues como tan déspota y tan odiosa, ¿no? Porque una decisión muy odiosa. Bueno, terminemos con la historia. Y bueno, así fue, las mamás criaron a sus hijos con muletas y cuando crecieron estos hijos, tuvieron hijos y los criaron con muletas. Este rey tuvo este accidente cuando era joven y duró mucho tiempo. Entonces pudieron pasar 2 o quizás hasta 3 generaciones donde ya los hijos y los hijos de los hijos crecieron y los enseñaron desde pequeñitos a caminar en muletas. Algún día, cuando el rey murió, un joven de la adolescencia, no sé, unos 13, 14 años, cuando los adolescentes quieren hacer y deshacer cosas, un joven dijo, bueno, ¿y qué pasa si ando en los pies? Entonces todo el mundo se reía y le decía, ¿estás loco? ¿Qué te pasa? O sea, eso no se puede, es imposible. Entonces alguna vez escuchó a un anciano que decía, jóvenes, por favor, intenten caminar en los pies, que sí se puede. En nuestras épocas todo el mundo caminábamos en nuestras piernas. Qué lástima, de verdad, es una verdadera lástima que ahora no las podamos usar. Y entonces este joven se fue a donde este anciano y le preguntó, oiga, venga, ¿cómo es? Cuénteme, ¿cómo era? Entonces el anciano le contó cómo era que todo el mundo antes caminaba en sus piernas. Y este joven dijo, bueno, lo voy a intentar. Y el anciano fue el que le aplaudió y le dijo, hágale, claro que sí, inténtelo. Y este muchacho se quitaba las muletas y pum, al piso, y todo el mundo se reía. Y una vez más, y una vez más, y una vez más, y así. Todo el mundo en el pueblo se reía. Hasta que al fin consiguió caminar en sus pies. Imagínense, después de no haberlas usado nunca, lograr que sus piernas funcionaran. Entonces en este reino se le conoce como el loco que caminó en sus 2 piernas. Imagínense imagínense cómo se le catalogó a este muchacho. Y trayéndolo un poco a nuestra realidad, sabemos que también traemos como un linaje, unas costumbres que respetamos, que las cumplimos, que a veces no estamos de acuerdo, pero que simplemente las cumplimos porque hay que hacerlo. Y de repente a veces si alguien se quiere o nos queremos salir como de esos parámetros sociales o de educación, simplemente nos vemos como juzgados, ¿no? Como criticados, como ¿y esa qué? O ese qué, ¿en qué cuento anda? O en fin, ¿no? Whatever, decía alguien. Entonces preguntémonos acá cuáles cosas estoy haciendo por obligación o porque simplemente me lo está dictando la ley, las reglas, ¿sí? Y si eso va conmigo, si eso funciona conmigo, me gustaría que fuera diferente. Estoy leyendo un libro y precisamente hoy una parte decía eso. ¿Y quién eres tú frente a eso? ¿Sí? ¿Quién eres tú frente a eso y qué eliges frente a eso? Porque tienes la capacidad de elegir, ¿no? Frente a lo que te pasa. Y aquí también quiero dejar una frase sobre la mesa para esta clase, y es: el dolor es inevitable, pero el sufrimiento es opcional. Esto lo dijo Siddhartha Gautama Buda.
Vamos a empezar un poquito con el tema o la diferencia que hay entre el dolor y el sufrimiento. Claro que sí, el dolor existe. El dolor existe y es ese dolor físico, ese dolor emocional que sentimos. Y quiero decir que en alguna ocasión me caí de la moto y llevaba un enterizo de pantalonética. Me arrastré por todo el pavimento, me quemé la pierna, el brazo. Miren, aquí tengo la cicatriz. Dolió muchísimo. Fue una quemadura de segundo grado, creo. Bueno, dolió muchísimo, 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 muchísimo. Eso es inevitable. Duele porque estamos vivos y porque duele. Ahora también el dolor que causa la pérdida de un ser querido o cualquier duelo que hacemos, incluso la pérdida de un amor, incluso la pérdida de un trabajo. Todo eso causa dolor, claro que sí. Pero ¿qué hay del sufrimiento? El sufrimiento es cómo reaccionamos frente a ese dolor. Ok, sí, está bien, me dolió un día. Ok, a mí me dolió mientras me limpiaron y cuando me limpiaron y me quitaron todo ese asfalto y todas esas piedritas que tenía, me aplicaron incluso un líquido horrible para limpiarme y dolía muchísimo. Yo quería gritarte el dolor, de verdad. Y bueno, me dolió mientras me cicatrizó, pero ya está, volví a manejar la moto con muchos miedos y con mucha cosa, pero volví a manejar la moto. ¿Qué es lo que hacemos frente a eso que nos causa dolor? ¿Qué es lo que hacemos después de que perdemos a alguien o algo que era significativo para nosotros, ¿no? Si podemos abrazar eso y podemos dejarlo ir, o si lo retenemos ahí y después de 5 años aún contamos la historia y nos sigue doliendo, cuando pasa eso, ya lo llevamos, es como un sufrimiento, sufrimos por eso que pasó en el pasado. Y recuerdo una persona con la que viví, ya era una señora mayor, yo creo casi unos 60 años. Perdió a su mamá, no sé, haría unos 25 años, pongámosle, unos 25 años. No había un día que esa mujer no llorara por su mamá, no lo había. Y no tenía vida, o sea, tenía hijos, pero no hablaba nunca de los hijos. Hablaba de su mamá y de la pérdida de su mamá. Entonces yo decía, wow, esta mujer, ¿cómo es que sufre todavía por su mamá? Y el dolor de la pérdida es inevitable, claro que sí. Pero ¿qué hacemos con eso? ¿Realmente vale la pena arrastrarlo todos los días de nuestra vida? ¿Hasta cuántos años? ¿Hasta que pase cuánto? ¿Hasta que crezcan nuestros hijos y tengamos nuestros nietos y nunca pudimos gozárnoslos por estar atrapados de pronto en el pasado con una situación que nos dejó marcados? Y es válido que el dolor a veces nos someta, pero hay que aprender a vivir con el dolor. Elena, sí, usted habla muy bonito y muy chévere, pero no es tan fácil. Sí, yo sé que no es tan fácil, pero el sufrimiento no cambia nada, no cambia absolutamente nada. El hecho de sufrir no va a hacer que la mamá de esta señora vuelva a vivir. No quiere decir, si tú sufres todos los días porque te echaron del trabajo, no te van a devolver el trabajo. Si tú sufres y lloras un mes, 2 meses, estás en depresión porque tu novio o tu novia te dejó, no va a regresar contigo. Entonces, el sufrimiento solamente está en nuestra mente, acá, ¿listo? Entonces, por esta razón, Buda decía, el sufrimiento es opcional. ¿Qué haces tú? ¿Cómo reaccionas? ¿Listo? Entonces, esta es la diferencia entre el dolor. El dolor es algo inevitable. Va a estar ahí, pero el sufrimiento es el pensamiento, es la actitud, es la manera como transformamos esa realidad o esa situación, cómo la vemos nosotros en nuestra vida del diario vivir. Depende de nuestros pensamientos. Y aquí es súper importante el tema de aprendernos a conocer, porque los pensamientos son súper poderosos y a veces no los podemos controlar. Y eso que son de nosotros, pero no los podemos controlar. Simplemente están ahí, rumiando. Y me pasó hace poco, como ayer o antier, que estaba hablando con una amiga
y voy a regresar a Colombia. Voy a regresar a Colombia y tengo muchos miedos del cambio, y sobre todo porque tengo hijos y si se van a adaptar el cambio y demás, ¿no? Pero yo hablaba y hablaba y hablaba, y después yo hice como una autoanálisis de lo que yo estaba hablando y me di cuenta que dentro de mi conversación como que no hubo nada positivo. Todas eran cosas como negativas y yo decía, wow. O sea, me dejé llevar por mis pensamientos así. No sé, con esa persona hablamos 1 hora quizás sobre el tema. Y venían más pensamientos negativos, cosas que decía, bueno, pero ya pasará, bueno, pero ese bueno era como ya de resignación, ¿no? Pero a lo que voy con este ejemplo es que yo no me di cuenta en ese momento que estaba como al lado negativo y que mis pensamientos simplemente se iban generando, hablando, y me tenían como secuestrada en ese momento, solo hasta después que pude como hacer un análisis y dije, hey, stop, baby. Es bueno tener incertidumbre, es bueno abrazarla, sabemos que hay cambios y demás, pero ya está. O sea, ya está, si puedo resolver cosas, si hay cosas que tengo en mi control, chévere, y si no, nada, déjalas ir. Entonces esto es sufrir, es cómo pensamos, es la actitud que tenemos frente a esa situación que estamos viviendo. ¿Listo? Es la interpretación de los hechos, ¿no? Es la interpretación de los hechos. Es, sí, lo que tú piensas de la obra, lo que tú piensas de la película, es lo que a ti te queda, es lo que tú puedes observar. Bueno, esta es la diferencia entre dolor y sufrimiento. Y aquí cabe aclarar, mujeres, que no es culpa de ustedes, no es mi culpa, porque estamos en una sociedad donde pues todo el mundo estamos sufriendo por todo, todos sufrimos por todo, sobre todo por el tema económico. Y ni hablar del tiempo. Nunca tenemos tiempo, nunca tenemos dinero. ¿Por qué me pasa esto a mí? En fin. Y empecemos, y es nuestra zona de comodidad, es donde nos sentimos bien, es lo que hacemos constantemente, es la normalidad de nuestra vida. Ahora, empecemos, por ejemplo, se nos olvidó poner la alarma y llegamos tarde y hay un trancón y todo el tiempo estamos, ¿por qué no puse la alarma? Ay, este trancón y los carros no se mueven, y todo el tiempo nuestros pensamientos está como en contra de nosotras mismas. Y hay una psicóloga mexicana que dice, bueno, supongamos que en la mañana te levantaste tarde, no sé si este sea el ejemplo como ella lo dice, pero supongamos que te levantaste tarde y saliste y te chocaste con algo, no, saliste tarde y dijiste una vez, ay, no, esto va a ser un mal día, hoy me tocó un mal día, ¿por qué? Bueno, y entonces efectivamente, cuando sales de tu casa, te chocas, dices, sí, yo sabía que era un mal día, ay, no me pudo pasar otro día sino este día. Y sales del carro, entras a la oficina y te das cuenta que se te quedaron las llaves en el carro, ay, no me podía pasar otra cosa, peleas con el jefe, en fin, en efecto, es un mal día, ¿sí? Pero ¿qué pasa si tú sales tarde y cambias el rumbo de tus pensamientos? O puedes, sí, darle como la vuelta, ok, listo, gracias porque pude dormir 5 minutos más y ahora sí, comencemos el día. O si te chocas y dices, wow, bueno, en este choque voy a dejar absolutamente todos mis problemas que se queden en este choque. Ya, en efecto, pues salir de tu choque, llegar a la oficina, tomarte, no sé, un café, ¿qué te digo yo? Te felicitan por algún proyecto que hiciste. Bueno, ¿por qué? Porque todo lo estás asumiendo de manera diferente. Y dice ella que todo está en nuestras creencias. Y lo que tú crees es real. O sea, tú vives lo que te crees. Entonces, si tú dices es un mal día, pues claro que va a ser un mal día. Pero si tú dices es un buen día, ahí dejé todos mis problemas, ya no voy a tener ningún problema y comenzamos el día, lo pintamos de una manera diferente,
pues así va a ser. Entonces, la invitación es eso, a revisar nuestras creencias, ¿listo? Porque todo eso pues nos está generando sufrimiento, y cuando sufrimos, nuestra mente está atrapada, esos pensamientos están atrapados en sufrir, en sufrir, en sufrir, en sufrir. Es como cuando vemos una serie, entonces estamos atrapados ahí en la serie, ¿qué va a pasar? ¿Y qué va a pasar? ¿Y qué va a pasar? Cuando tú estás atrapado en una serie, lo único que quieres es terminar la serie, ver el siguiente capítulo, pero tú no te levantas, tú no andas haciendo ejercicio, tú no estás maquillándote, viéndote linda, tú no estás hablando con una amiga, tú no estás hablando con tu mamá, no estás teniendo un minuto de calidad con tu esposo, no. Y precisamente eso es lo que hace el sufrimiento, te atrapa, es una serie que te atrapa y no te permite darte prioridad para las cosas que realmente son importantes para ti. Y vuelvo al tema, ¿no? La zona es una zona de comodidad, donde pelear con mi esposo, donde pelear con el tráfico, donde saber que hoy ya es viernes y por fin se termina la semana y empieza el descanso. Todo eso es una zona de comodidad en la que la sociedad nos ha venido adoctrinando en lo que estamos educados, es lo que sabemos hacer, como 2 más 2 es 4, es lo que hay. Vamos al parque, los niños están jugando, pero nosotros estamos en el celular. ¿Por qué? Porque estamos muertos. Somos como zombies, ¿saben? Y todos ese sufrimiento, esos pensamientos nos tienen ahí, no podemos ver más allá de la serie de Netflix que tenemos aquí en nuestra mente. Lo normal en esta sociedad no es ser feliz. Lo normal es vivir amargado. Entonces, en el ejemplo que yo les ponía, o en la historia que dice esta psicóloga, lo normal es que nos quejemos porque nos levantamos tarde, nos quejemos por el tráfico, nos quejemos porque fue un mal día. Pero muy rara vez decimos, ay, me choqué y aquí en este choque voy a dejar todos mis problemas físicos, mentales, emocionales y voy a empezar este día desde cero mi vida, ¿cierto? O sea, estás loco, ¿no es que te chocaste? O sea, ¿cuánto vas a tener que pagar para que te arreglen el carro? Y mira todo este lío y bueno, en fin. Entonces de eso se trata la capacidad de asumir el sufrimiento de una manera diferente. Y pues no tener como una vida tan vacía, tan sin color, tan sin propósito, sino andar en la amargura de la sociedad, porque es cultural que vivamos amargados y que vivamos sufriendo todo el tiempo. ¿Listo? Por esa razón, hablemos aquí un poco de relaciones. ¿Cómo son nuestras relaciones? Huecas, superficiales. Hola amiga, ¿cómo estás? Bien, súper bien. Ah, bueno, ¿qué más? ¿Qué cuentas? No, imagínese, aquí peleando con mis hijos porque nunca hacen caso, no hacen tarea, me tienen mamá, de verdad, esto de ser mamá es, no tiene uno tiempo para mí, no sé qué, no sé qué. Y la otra pues también le contestamos lo mismo, no, yo ando en las mismas. Y para acabar de completar, estoy peleando con mi esposo y no tengo un problema con mi mamá. O sea, todo el tiempo sumergidas y sumergidos en esta zona, en la zona confort del sufrimiento, y esas son nuestras relaciones, ¿no? No hay profundidad, no hay capacidad de decir, oiga, mire, me pasó esto y ¿sabe qué aprendí? Que a mí me duele esto cada vez que esta persona me dice tal cosa, cada vez me estoy haciendo más fuerte y cada vez que me lo dice me siento más fuerte y ya no me afecta tanto. ¿Y por qué no hacemos esto? ¿Por qué no nos ponemos atención? Porque es una costumbre solamente estar hablando de lo que nos quejamos y las palabras se las lleva el viento, se la lleva, da la vuelta al globo terráqueo y vuelven y pasan por nuestra boca y no pasa nada. Seguimos en nuestra vida sin significado, sin propósito, en una vida vacía y en una vida de sufrimiento. Bueno, cabe resaltar que cuando estamos pequeños, cuando somos niños, somos inocentes, no conocemos, no tenemos información. Y después de que salimos de la inocencia, pasamos a la ignorancia, porque todo lo que la sociedad nos cuenta a veces no es cierto en la mayoría de las cosas. No es cierto que
que necesitamos que sufrir para vivir en este mundo, ¿cierto? Entonces decía alguien que si tú quieres ser feliz, o sea, no estamos educados para ser felices. Estamos educados para sobrevivir, ¿listo? Entonces, si tú quieres ser feliz, a veces es necesario ir en contra de las cosas que te han enseñado para encontrar tu camino de felicidad, porque no estamos educados para ser felices, sino para sobrevivir como sea. Y pareciera que el sufrimiento hizo parte de esa capacidad, de la capacidad de sobrevivir, ¿no? Y bueno, hasta acá el tema del sufrimiento y del dolor. Pero entonces, ¿cómo, Milena? Bueno, ya sabemos que el sufrimiento nos colapsa como una serie de Netflix que está en nuestra mente y que realmente no nos permite como enfocarnos en las cosas que realmente son importantes para nosotros, y que ya sabemos que si sabemos cuáles son esas cosas importantes, podemos enfocarnos, y si empezamos a tomar acción sobre esas cosas, vamos a empezar a sentir que nos damos prioridad. Pero como estamos atascados ahí en ese sufrimiento, viene la importancia del sufrimiento. Aquí viene la importancia del sufrimiento. Y yo, por ejemplo, puedo decir que soy una persona que ha sufrido mucho. La verdad, he sufrido mucho, un montón. O soy una persona demasiado sensible, y la poca cantidad de sufrimiento que me tocó fue tanta para mí que tuve que darle un giro a mi vida para dejar de estar en el lado victimista, para pasar a estar un lado más protagonista y lograr encontrarle como un poco más de sentido y de propósito a mi vida. Entonces, las personas que a veces sufren toda la vida, les pueden pasar cantidad de cosas, pero mueren sufriendo. Esa cantidad de cosas de pronto no les dolieron tanto para que pudieran transformar ese dolor en algo diferente, en un color diferente. Entonces, la invitación ahorita es para que tú te preguntes qué es lo que te hace sufrir. ¿Qué te hace sufrir? Ahorita que tú digas, wow, ay no, yo sí sufro, porque eso es una palabra que te... Ay no, yo sí sufro con el desorden. Ay no, yo sí sufro con la impuntualidad. Ay no, yo sí sufro con mi nieto. Ay no, yo sí sufro con mi hija. ¿Qué es eso que tú dices? Ay no, yo sí sufro con... Escríbelo ahí. Y vamos a empezar la tarea. ¿Listo? Bueno. Tú, ya sabemos que si estamos en el hueco del sufrimiento, pues es cuando empezamos a sentir nuestra vida vacía, sin significado, sin tener un norte. Y es ahí cuando tenemos que aferrarnos a ese sufrimiento y decir, rayos, tengo que hacer algo con esta vaina, porque no puedo seguir más. Y esa es la invitación para ti, que aproveches ese sufrimiento, porque es eso lo que te va a dar como ese salto, va a ser ese trampolín que te va a ayudar a salir de ahí. No justifiques el sufrimiento. No, pero es que a mí me tocó una vida muy dura. Usted no sabe por las que yo he tenido que pasar. No justifiques más eso. Atrévete a salir de ahí, a vivir tu propia vida con tus propias leyes, con tus propias reglas, con tu propia filosofía. Y aquí quiero decir que hay una ley de la vida, una ley universal, que dice que la vida conspira y proporciona las mismas experiencias varias veces. Puede ser con diferentes personas, así tú cambies el país, te puede seguir pasando las mismas cosas. Hay un actor que también habla mucho de su transformación personal y decía, a mí me tocó aprender con el tema de las parejas, y yo podía cambiar de parejas, pero siempre me pasaba lo mismo. Entonces es aquí donde la vida conspira, porque la intención de la vida, del universo, es que tú
te sientas realizado. O sea, la energía que hay en el planeta, el libro de la vida que tiene Dios para ti, tu destino, lo que sea que creas. Lo que quiere es que tú logres descubrirte y realmente ser ese ser humano que quieres ser. Y por esas razones va a proporcionar los espacios para que tú logres salir de esa zona de confort, de esta zona de comodidad. ¿Listo? Y entonces, si estás sufriendo por algo, agárrate de ese sufrimiento. O sea, si tú quieres cambiar la vida, agárrate de ese sufrimiento y decir, ¿cómo empiezo a cambiar este sufrimiento? Por ahí puedes también pegarte, como en las otras clases te he dado como otros tipsitos para que también digas, bueno, me puedo agarrar por acá. Hoy agárrate del sufrimiento para lograr transformarlo y lograr empezar a hacer acciones diferentes y empezar a cambiar tu vida también. Sufrir es inútil porque no cambia nada la realidad, esto ya lo decía antes. En cambio, engorda el ego, engorda el victimismo, engorda esa parte tuya que te dice pobrecita, Milena, nadie la quiere, por eso le toca dejársela montar de la gente, porque pues así es como la quieren, porque realmente ella es la que hace los favores, ella nunca dice que no, pero por eso es que la quieren, pobrecita. Y eso nos perpetúa o nos deja así como en cadena perpetua, en un lugar oscuro, en una cárcel, y es difícil. Es bastante difícil salir de ahí. Así que aprovechar el sufrimiento, ¿listo? Porque el sufrimiento no va a cambiar nada afuera, señores y señoras. El sufrimiento es importante. Oigan esto, el sufrimiento es importante. Porque, bien, el sufrimiento puede que no cambie nada afuera. No va a volver mi novio conmigo, no va a volver mi trabajo, no va a volver mi mamá, bueno, lo que sea que me haya dolido, ¿no? Pero ese sufrimiento me puede convertir en una versión diferente de lo que soy, empezar a ser más protagonista de mi vida. Me puede dar herramientas para comportarme de una manera diferente, para que las personas me miren de una manera diferente y yo empezar a actuar y a valerme de una manera diferente, ¿no? Agarrar ese sufrimiento, darle vuelta a eso y hacer arte con ese sufrimiento. Bueno, también tengo para decirles que es natural sufrir, y lo que pasa en el diario vivir es que nos parchamos ese sufrimiento, ese dolor, con cosas que comemos, con cosas que vemos, con cosas que tomamos, ¿no? Y ya pregúntate tú misma, ¿con qué parchas tu sufrimiento? ¿Con qué parchas eso? Con fiestas, con amigos, con alcohol, con series, con comida, ¿con qué? Con compras compulsivas, en fin. ¿Y por qué te hago esta pregunta? Precisamente porque el sufrimiento es importante. O sea, sí es importante, porque cuando ya nos cansamos de sufrir, cuando ya decimos es que ya no quiero sufrir más, ahí es cuando empieza el cambio. Cuando empieza esa búsqueda de conocernos a nosotros mismos y de empezar a realizar cambios que nos lleven a resultados diferentes. Hay una saturación, hay una sensación de desespero, de ya necesito salir de esta situación que me está volviendo loca, y empezamos a buscar herramientas o caminos, y muy seguramente por eso estás viendo estas clases. Bueno, hay un movimiento, hay un libro que leí que se llama El hombre en búsqueda de sentido, y es de Víctor Frank. Este personaje pues es un psicólogo que estuvo en los campos de concentración nazis y vio, pues sufrió todo el maltrato y la crueldad que nadie se pueda imaginar. Y entonces él deja un legado muy chévere que dice:
¿Dónde está? Se le puede arrebatar absolutamente todo, todo al ser humano, o sea, dejarlo literalmente en los huesos, ¿no? Menos la capacidad de elegir la actitud para afrontar lo que esté sucediendo. Entonces, él tuvo la capacidad como de ver esa realidad de una manera diferente. Claro, el dolor de las ampollas, del cuerpo, todo eso existía. El hambre que sentía porque solamente les daban como una ración de pan a la semana. Todas esas cosas existían, pero el sufrimiento lo logró transformar y empezó a darse cuenta cómo algunos reclusos morían primero, otros después, si era por salud, por su manera de pensar, de cómo estaban viviendo como toda esa realidad. Y es ahí cuando dice, nada le puede quitar al ser humano, nada ni nadie le puede quitar esa capacidad que tenemos de elegir para asumir la realidad que estemos viviendo, sea cual sea cual sea. No es lo que te pasa, es cómo asumes lo que te pasa. Y aquí el sufrimiento es importante, esa parte quiero como recalcarla. El sufrimiento es muy importante, pero quiero decir que el sufrimiento está en la mente, está en los pensamientos, y por esa razón hay que observarlos, y por eso quería compartirles esta anécdota que me pasó hace un par de días, donde yo me dejé llevar por mis pensamientos negativos y estoy ahí sumida una hora hablando de cosas, de miedos, en fin. Sufría por algo que ni siquiera había pasado, imagínense. Pero desde afuera, o después, de repente ahí no me di cuenta, pero después estuve analizando lo sumergida que estaba dentro de esos pensamientos. Y dije, yo tengo la capacidad de poder transformar estos pensamientos en otra cosa. O sea, y es difícil llegar a tener la capacidad de reevaluar mis pensamientos, de reevaluar lo que estoy diciendo y concluir cosas, ¿no? Pues igual soy yo, era yo, y era yo hablando, y era yo conociéndome lo que estaba en mis pensamientos, ¿no? Generalmente hablamos, decimos, expresamos muchísimas cosas, pero pocas veces podemos analizarlo. Y ahí está como el verdadero valor del cambio, ¿no? Entonces la idea es observar la mente, observar nuestros pensamientos y dejarnos de creer los cuentos que nos echan. Yo no sé si a ustedes les gustan los cuentos. A mí me gusta esto de stand comedy. Ay, a mí me encantan los cuentos que echan, las historias o todo lo que sale, y yo pongo atención y yo digo como que, ay, wow, y me río y estoy ahí enrolada porque me parece que la historia es súper buena y quiero ver el final o qué trama le meten y todo eso, ¿no? Pero así la mente es muy buena para echar cuentos. Los cuentos de la mente son supremamente buenos, y por eso también hay que ponerles atención y no creernos tanto cuento. El cuento, o sea, el cuento que te cuentas, ver cuál es ese cuento que nos estamos contando todo el tiempo, y empezar a observar nuestros pensamientos, lo que pasa en nuestra mente. La realidad es neutra, lo que importa es cómo tú la decores. Hubo un accidente de tránsito y eso pasó, o sea, en la realidad lo que está afuera es neutra, o sea, no me afecta, no me toca. Lo que me afecta es lo que yo voy a ver, ¿no? Fulano no sé si hay un muerto, las aseguranzas, los carros, las latas, la familia, los que sufren, en fin, ¿no? Todo eso es la decoración que yo le estoy poniendo. Todo eso es la mano de obra que yo le estoy dando. Porque la realidad está allá afuera y a mí no me está afectando. Lo que me afecta es todo lo que mi mente está diciendo o divulgando sobre esa situación que está pasando, sobre la realidad neutra que está afuera, ¿no? Otro ejemplo es estar en el limbo, es estar como en esa zona zombie,
donde no estamos ni aquí ni allá. Por ejemplo, vamos al trabajo tarde, creo que alguna vez me pasó. Vamos al trabajo tarde, salgo, cierro la puerta, me subo en la moto y me doy cuenta que dejé las llaves de la casa adentro. Llego al trabajo y todo el tiempo estoy pensando en las llaves, pero estoy en el trabajo, pero estoy pensando en cómo voy a entrar a la casa, pero toda la mañana estuve pensando cómo voy a entrar a la casa si se me quedaron las llaves adentro. Entonces, no estoy ni en la casa sacando las llaves porque no puedo hacer nada en ese momento. Iba a llegar tarde a la oficina. Llegué a la oficina y estuve todo el tiempo pensando en eso. Entonces, no estaba ni en la casa ni en la oficina. Claro, de cuerpo presente, pero de alma, de espíritu, de mente ausente. Y ese pensamiento nos deja como en el limbo, como en no sé a dónde pertenezco, si allá o acá. No nos deja disfrutar lo que estamos haciendo. Que el cuerpo es súper buenísimo para hacer las tareas de manera automática, pues es otra cosa. Pero mi mente realmente está quemando muchísima energía en el limbo, porque no sabe para dónde coger. Si para un lado, si para el otro, no sabe qué resolver. Y esto nos causa sufrimiento. Toda la mañana sufrí porque dejé las llaves en la casa. Entonces, estas son las tareas que debemos tener, que es lo que nos está causando sufrimiento. Todo lo que está pasando afuera de lo que es este momento presente, que en este momento es Milena grabando este video, y aquí en el entorno donde estoy, eso es lo que es aquí y ahora. Esto es lo que existe, esta es la verdadera realidad. Todo lo demás, todas las arandelas que hayan de pronto en mi mente, preocupaciones y demás, todo eso es ficción, todo eso no existe, todo eso es una película. ¿Y cuál es la idea de observar la mente? La idea de observar la mente es empezar a domesticarla. Es empezar a decir, oiga, yo tengo el control sobre usted, es como una niña chiquita. No, es como la loca de la casa. Pero usted es como ese doctor, ese psicólogo, ese psiquiatra que tiene la capacidad, que tiene la fórmula mágica de sanarla. Entonces, esa es la idea de ponerle atención a nuestros pensamientos, de empezar a domesticar nuestra mente, nuestros pensamientos. Y bueno, en últimas aceptar lo que pasa y sentirme en paz. Y esto es lo que varias personas me dicen, Milena, pero es que no es fácil aceptar lo que pasa y sentirme en paz. Entonces es muy fácil decirlo, pero eso es trascender, eso es estar en el otro nivel, es salir del área de victimismo, es empezar a darle protagonismo, es subir el escalón, es realmente empezar a dar esos pasos que me van a llevar a una transformación de vida, a un cambio real, que pues en últimas es lo que estás buscando. Empezar a encontrar como un sentido, un propósito, algo más fiel, más firme, más real en tu vida. Y es importante domesticar nuestra mente, porque la loca de la casa hace desmadre y medio todo el tiempo. Pero si la tenemos controlada, si tenemos esa fórmula, si tenemos esa medicina para que se transforme y para que actúe de la mejor manera, mire que nos vamos a sentir muy realizadas, nos vamos a sentir muy satisfechas, y ese vacío a veces en el que nos encontramos va a empezar a taparse poco a poco con las bases que quieres que se tapen, con las raíces que quieres sembrar ahí para que crezca el árbol que quieres que crezca y del fruto que quieres que da. Y para terminar, yo puedo controlar lo que está en mi mente, lo que está afuera no. Entonces, por ejemplo, en el ejemplo del carro chocado, o sea, yo no puedo controlar lo que pasó allá. O sea, lo que estoy viendo desde aquí está fuera de mi alcance y de mi control. Lo que sí puedo controlar son mis pensamientos y cómo me está afectando eso, y cómo lo puedo cambiar de una manera positiva, que me ayude, que me nutra.
no que me hunda con esa realidad que vi y de la cual no tengo ningún control. ¿Listo? Entonces, esta clase me gusta mucho porque sufrimos mucho. Sufrimos mucho y como les dije, soy una persona que he sufrido muchísimo, muchísimo, tanto así que el sufrimiento me llevó a realizar un alto en el camino y a realizar una transformación. Por eso me atrevo a hacer estos videos y a compartirlos. Y Milena, ¿no? Entonces está súper sana. No, sigo sufriendo. Hay muchas cosas que me hacen sufrir, pero la sabiduría del pasado, mis experiencias me han enseñado a mirar mis pensamientos, a poder observarlos, analizarlos y decir, esto es lo que me está haciendo sufrir, ¿qué puedo hacer para cambiarlo? Porque me doy cuenta que estoy ahí patinando. Estoy ahí patinando. Y me di cuenta que sufrir no cambia nada, sufrir es inútil. Lo único que cambia mi realidad, lo único que cambia mi vida es poder hacer algo con ese sufrimiento, tomar acción que estén en pro de mi beneficio, que estén en pro mío. Bueno, esa era la clase del día de hoy. Déjenme saber cómo les pareció, déjenme saber cuáles son esas cosas que las hacen sufrir a ustedes. ¿Qué les gustaría que cambiaran? ¿Por quién sufren? Generalmente sufrimos por los maridos que son así, asá, y de una manera y de otra. Generalmente sufrimos por nuestros hijos porque no son lo que queríamos que fueran. Generalmente sufrimos con nuestros papás también porque se comportan como niños chiquitos. Sufrimos con la compañera del trabajo porque es que es un óxido. En fin. ¿Qué es lo que te hace sufrir a ti? Déjame saber aquí en los comentarios. Y bueno, entre todas también vamos buscando cosas para accionar. Si a alguien le ha pasado lo mismo, oiga, ¿qué fue lo que hizo? Oiga, ¿usted qué fue lo que hizo? Oye, sí, a mí me pasa lo mismo. ¿Usted qué fue lo que hizo para salir de ahí? Porque somos una comunidad, o sea, somos mujeres resilientes, mujeres valientes que queremos salir de un hueco de donde vinimos. Y qué mejor que encontrar otras mujeres con experiencias similares y que de pronto hayan avanzado en ciertos temas y que me compartan cómo lo han hecho para tomar acción. Entonces, voy a cerrar con lo que debí haber empezado, que es la filosofía de la mujer Yopri, y es: si tú cambias, todo cambia. Y la acción es lo único que cambia la realidad. O sea, el día de hoy solamente como que nos enfocamos en esto porque el sufrimiento está en la mente, no existe, no es real. Entonces, la acción, lo que está afuera, lo que tú haces, es lo que realmente cambia la realidad. Bueno, ¿cuál es tu misión? ¿Cuál es tu misión del día de hoy? Que revises, que escribas, que me cuentes qué es eso que te hace sufrir. ¿Qué es eso con lo que has venido sufriendo durante años y que tú dices, no, pero es que, o sea, ya cambié de país y sigo sufriendo con lo mismo? Cambié de novio y sigo sufriendo con lo mismo. Cambié de trabajo y tengo los mismos problemas. En fin, ¿qué es eso? ¿Qué es eso que se te repite? O así no sea eso, ¿qué es eso comúnmente con lo que tú dices, no, es que yo sí sufro con mis hijos por tal cosa? Entonces, ¿cómo puntualizar eso? Y empezar a observar mis pensamientos frente a determinados temas. ¿Qué son esas palabras? ¿Qué es eso que siempre repito continuamente desde el ego, desde el victimismo? Esa es tu misión el día de hoy. Entonces, ya como para retomar un poquito y recoger todo, el día de hoy hablamos de cómo el sufrimiento no nos deja darnos prioridad, porque pues es como una serie que tenemos ahí en la cabeza y que no podemos dejar de mirar. Y pues cuando estamos viendo una serie, pues no nos levantamos, no nos arreglamos las uñas, no tenemos tiempo de calidad con nuestros hijos, no salimos a dar una vuelta con mi esposo, no, bueno, en fin. Contamos la historia del rey déspota, de esas cosas que vienen de familia también, que nos hacen sufrir y
y que a veces es necesario como soltar, porque estamos domesticados, nuestra mente está domesticada por la cultura, pero que atrevernos a hacer cosas diferentes que nos faciliten la vida, que nos den prioridad, pues vale la pena. Nuestra frase de la clase es: el dolor es inevitable, el sufrimiento es opcional. Hablamos de la diferencia que hay entre el dolor y el sufrimiento. Hablamos de la importancia de sufrir. Y cuando ya no podemos sufrir más es cuando viene el cambio. Hablamos de la loca de la casa, de los pensamientos y de la necesidad de observar esos pensamientos. ¿Listo? Entonces esa fue como el resumen de la clase del día de hoy. Nuestras misiones son checar cuáles son esas cosas que nos hacen sufrir y observar nuestros pensamientos para empezar a cambiar, a tomar acción de cambio. ¿Listo? Si les está gustando estas clases, no se les olvide compartir esta información con otras personas. Nos vemos la próxima semana.